Señores, actualmente está sucediendo una situación con los dueños operadores activos en Cargovan y en Vostrock. Esto tiene que ver con que, os les voy a explicar primero el proceso para aquellos nuevos que no saben cómo es el negocio, cómo se comienza cuando estamos trabajando en el negocio. Cuando tú decides incursionar como dueño operador en el negocio del Vostrock o del Cargovan, tú tienes que hablas inglés, tú tienes que aplicar con compañías que están por debajo de los brokers. Muchas son compañías independientes y otros son llamados dispatcher. ¿Qué sucede? Cuando trabajamos con compañías, nosotros iniciamos un proceso de, para ser seleccionado y poder trabajar bajo esta compañía. Este proceso consta de los requisitos que tienes que tener para aplicar con ellos, bien sea tu unidad, bien sea tener permiso de trabajo, Social Security, documentación legal, de igual manera un seguro comercial y a su vez pasar el background check que te hacen las compañías, que es investigar si tienes algún tipo de accidente, si no tienes récord criminal, etc. Estas compañías someten esto al Departamento de Seguridad. Posteriormente, toma la decisión de ser apto o no para trabajar. Cuando una compañía te contrata, tú estás en el derecho de solicitarle a esta compañía su información. ¿Cuál es la información relevante que tú le tienes que solicitar? El DOT y el MC number de esta compañía. Cada dispatcher, cada compañía, para poder operar, déjame poner esto un poquitico más en pantalla alta, no lo veo, ok. Bienvenidos a todos los que se encuentran en el live. Cada dispatcher o cada compañía para poder operar necesita tener un DOT y un MC number. ¿Qué es el DOT? El DOT es como un permiso de transportación que es otorgado en este caso dueños operadores o carriers, a su vez a los brokers también como tal. Igual manera, MC number. Este DOT va avalado o va tramitado con la FMCA, la Federal Motor Carrier Safety Administration. Este DOT tiene que estar activo para operar, bien sea como dueño operador o bien sea como carrier o broker. En este caso, hay ciertas permisologías que se activan dentro, que es donde va a indicar cómo tú vas a operar. Posteriormente, tú estás en el derecho de pedirle a esta compañía esa información. Es muy bien cierto que tú chequeas esta información en el DOT, la compañía puede estar activa, pero no tenemos a ciencia cierta si esta compañía es legal, es transparente o hace las cosas por la línea del medio. Vamos a explicar específicamente qué es lo que está sucediendo. Hay muchos dueños operadores que se han comunicado conmigo preguntándome, Lobo, me están ofreciendo cargas por mensaje de texto, o me escribieron, o me mandaron un email, están bombardeando por todos los canales y me están ofreciendo cargas normal en Cargovan o en Vostrock y me están ofreciendo pagarme por Cele. Yo al principio, hay un grupo, vamos a decirlo selecto, que está muy cercano a mí, que los escuché hablando sobre el tema y les di un consejo. Pero a su vez, desde hace 3 días atrás, muchos dueños operadores me están escribiendo, notificándome esta situación. Esto me causó ruido y fue lo que me motivó a hacer este live. Simplemente para hablar sobre este tema, para ponerle algunos ejemplos de lo peligroso que es o lo peligroso que se puede tornar esta situación. ¿Qué sucede? Esta empresa están ofreciendo cargas, ofrecen pagar por Cele. La pregunta del millón, ¿cómo esta empresa llega al dueño operador?
Allí es donde tenemos la situación y aquí es donde tenemos que prestar atención a lo siguiente. Estas compañías con las que nosotros trabajamos en su mayoría, vamos a hablar de las compañías. Con todas las compañías que supuestamente no cobran comisión, que ustedes saben que sí cobran comisión dentro. Pero estas compañías que no cobran comisión, la mayoría operan en otros países. Vamos a decir, están registrados legalmente en Estados Unidos, pero operan en otros países. Ellos como tal tienen empleados. Estos empleados tienen acceso a esa información. Cuando ustedes están trabajando con la compañía apertura esta información del driver para ofrecerle un viaje y ahí está toda la información. Lamentablemente es algo que no debería ser. Debería existir un recurso humano que filtre esto, pero nosotros no sabemos con quién trabajamos. Incluso las compañías que nosotros trabajamos, tú no puedes ir físicamente a esa compañía porque no vas a encontrar nada. Son oficinas pequeñas que simplemente tienen una persona y ya. Porque tienen puntos estratégicos o la mayoría trabajan remotamente. Sin embargo, estas compañías es una ruleta de la suerte, vamos a decirlo así. Son compañías que la única manera de descubrir si son buenas o no es trabajando con ellos. ¿Cómo se hace en este caso? Vamos con el primer consejo. Si tú vas a trabajar con una compañía que tú no conoces, tú tienes que hacerle una carga corta. Una carga corta de 100 millas, de 50 millas, y ver si esta compañía paga tiempo. Pero no es que con esa carga tú vas a salir airoso. Pueden existir una segunda situación o una tercera situación donde se va a presentar el problema. Esa es una de las cosas que ustedes pueden hacer para saber si la compañía es buena o mala. Pero vamos a hacer un stop. Principalmente, siempre promuevo la preparación. Por eso es que tú, dueño operador, que vas a ingresar en el negocio o que ingresaste al negocio sin ninguna preparación, sin ninguna asesoría, sin ninguna mentoría, sin ningún conocimiento previo, o vamos a decirlo sin asesoría, sin una investigación previa del mercado, tú empiezas en internet, un dispatcher, una compañía, un dispatcher, una compañía, un dispatcher, una compañía, porque así acuden, y he visto mucho en redes sociales. Viene una persona inescrupulosa y te pone, escríbale a esta persona, esto es una compañía segura, tú vas a confiar, porque tú estás desesperado, tú estás en la calle, tú invertiste en un bus truck, tú invertiste en una cargo van, tú invertiste en un seguro comercial y vas a confiar y vas a apostar. Vas a hacer la primera carga y es cuando se te presenta la situación. Esta compañía no me ha pagado. Esta compañía va en 3 semanas y no me ha pagado. Pues te informo, no te va a pagar. Por eso es que es la importancia de estar preparado. Otras personas que acuden o caen en este tipo de compañías inescrupulosas son las personas que no hablan inglés. Porque estas personas te brindan todo un camino fácil, te ponen todo bonito. No te preocupes, you don't speak English, no worry about it. I will send you the information by text message y tú te vas a sentir por fin conseguir una compañía que me está dando cargas y no necesita que hable inglés. Simplemente puede utilizar el traductor. Mi amigo, le informo, o amiga, le informo que va a ser estafado. Déjenme leer aquí. Ok, las preguntas, por favor, muchachos, que necesiten formular, me las dejan aquí, al final las respondemos. ¿Qué sucede? Esta información es vendida. Hay muchas compañías que se van a iniciar en el mercado y empiezan a comprar esta data. Le compran la data a fulanito de tal, le compran la data a fulanito de tal sobre tales dueños operadores y empiezan a bombardearte con un mundo lleno de sueños y un mundo lleno de paraísos. ¿Qué sucede? Estas compañías ofertan las cargas con los brokers. Estos brokers le pagan a la compañía y, como dice el dicho coloquial, cuando te toca pagar a ti, adiós luz que te pagaste. Olvídate del tango porque Gardel murió y quedó, amigo, completamente estafado. Para ellos es muy fácil porque hay muchísimos dueños operadores y ellos se van reproduciendo, van atacando todo el mercado.
Cuando llega un momento que ya han hecho suficiente dinero, simplemente desaparece. Les voy a contar una anécdota de un muchacho hace aproximadamente año y medio. Él me contacta por las redes sociales. Venía de otra asesoría. Lamentablemente fue engañado. Este muchacho estaba prácticamente trabajando con un dispatcher. Sabemos que con un solo dispatcher no vas a tener éxito en este negocio. Tú necesitas por lo menos 10 o 12 en cuanto a cargo van. El caso del Boss Truck es totalmente distinto. Si necesitas un Ford Dispatcher si no hablas inglés, o si hablas inglés ya puedes trabajar con 10 o 12 en este caso. Este muchacho me escribía todos los días por las redes sociales: Lobo, necesito conversar contigo, regálame un minuto. Por la gran afluencia de mensajes que yo tengo diariamente, yo le decía, yo no contestaba, porque yo simplemente voy viendo los tipos de mensajes, muchas veces cuando tengo el tiempo. Me memoricé el nombre, yo veo que me escribe todos los días. Este muchacho tiene un problema grave. Vamos a ver qué pasa. Hola, ¿cómo estás? Llámame a este número telefónico. Yo estaba súper feliz. Me dice que bueno, que tenía más en la carretera, había hecho nada más una sola carga, que lo ayudara. Entonces, yo le dije a unas ciertas compañías, prácticamente le di toda la información, lo asesoré sin costo. Este muchacho entra al mercado y en esa semana que está aplicando las compañías que yo le suministré, él ya había cometido algunos errores. Y uno de esos errores estaba en unos grupos de Facebook. Mucho cuidado con los grupos de Facebook, mucho cuidado con los grupos, mucho cuidado con los focos de infección. En Facebook, como toda persona desesperada por entrar en el negocio y no conocer, necesito compañía. Le dieron, aplica esta compañía. Mira, está este dispatcher que es muy bueno. Era una mujer. El muchacho entra al grupo. En el grupo lo meten a otro grupo de WhatsApp. Y habían 70, 80 dueñas operadoras. El muchacho entrega una carga en San Diego, California, y pregunta en el grupo: ¿quién en San Diego? Tengo una carga que va para Nueva York. Muchacho, yo. Todo comenzó mal, y escuchen esta historia los dueños operadores antiguos. ¿Cuánto estás cobrando? No, mira, el Lobo dice 1.30, no sé qué. En ese caso era 1, porque era saliendo de la zona roja. Sin embargo, él pidió 1.35. Y enseguida le dijeron, ok, no hay ningún problema. Te vamos a pagar por cel. Dame tu cel. El muchacho da el cel, le piden la información y enseguida le pagan la carga completa. Ya vamos a hablar cómo trabajan las compañías. El muchacho recoge en la frontera de Mexicali, a 15 metros de México, vamos a decir 150 metros de México, una cosa así, estoy exagerando, unos muebles de madera con mucho olor a pintura fresca. Saben que el olor a muebles, a pintura fresca, huele como a barniz o cosas así. El muchacho súper contento. Cuando saca las millas eran 2.850 millas, si mal no me recuerdo, estoy completamente seguro. Una pregunta, ¿ustedes me escuchan bien? Pulgarcito arriba, por favor, si me están escuchando bien, porque veo que este micrófono aquí no sé qué le está sucediendo. ¿Sí me escuchan bien? Alguien, por favor, que me escriba si me escucha bien. Perfecto. Gracias, José Deras. Este muchacho recoge sus muebles, sale rumbo a Nueva York, tenía una entrega de 72 horas. Eran 2.800 libras, 2.800 millas, 2.850 millas. El muchacho me empieza a llamar. Yo en ese momento estaba en un compromiso, no me recuerdo qué era exactamente. Y durante 5 horas estuve alejado del teléfono. Cuando veo el poco de llamadas de él y todo esto, enseguida lo llamo. Cuéntame, ¿cómo estás? Hola, súper feliz, Lobo, que no sé qué. Me gané una carga hasta Nueva York. ¿Desde dónde? Desde San Diego. Y mira, qué bueno. ¿Y cuáles de las compañías te aceptaron? Que no sé qué.
Me dice, bueno, tú sabes que yo estoy en un grupo, que me metieron en un grupo de WhatsApp y posteriormente preguntaron quién en San Diego y a su vez me dijeron que me iban a pagar por ser, incluso ya me la pagaron. 4.000 y pico, 3.000 y pico de dólares, casi 3.800, 3.700 dólares. Cuando este muchacho me dice eso, yo le digo, ¿y el Bill of Lading? Me dice, no me dieron Bill of Lading, me dieron fue una facturita. Y yo, mi hermano del alma, ¿qué acabas de hacer tú? Cuéntame, ¿cómo es el procedimiento? Me explicó todo. De la otra persona que se había asesorado, fue que le recomendaron a este grupo. Ellos se meten en el grupo, fue cuando lo trasladan al grupo del WhatsApp, y todos eran nuevos. Le entregan la carga y dicen que tienen que estar entregándola en Nueva York tal día. Yo le pregunto, ¿qué llevas? Me dice, unos muebles, pero demasiado olor a pintura, algo completamente muy fuerte. Mi hermano querido del alma, le informo que usted está metido en problemas, en un 90%. Una de dos. Cuando hablamos, yo le digo que se pare, chequeamos la carga, hicimos una prueba y había algo dentro de los muebles. Ustedes se pueden imaginar qué podría ser ese algo. Tampoco somos los científicos y tampoco lo quiero decir por las redes porque es un tema bastante delicado, pero al buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué sucede? El muchacho entra en crisis de nervios. ¿Qué hago? Yo le dije, una de dos. O te paras en la carretera y botas esos muebles y va a pasar un carro en unas 100 millas y te van a desaparecer porque esa carga tiene cola atrás. O número dos, pídele a Dios y a los santos que llegues a tu destino y que no te pare nadie y entregues eso. Porque si te regresas de igual manera, ya aceptaste la carga. Claro está, no abrimos la carga por completo, no se investigó, simplemente se entró en una crisis de nervios. ¿Qué hago luego? Hermano, ¿qué hacemos? ¿Cómo tú le explicas a la policía que tú recogiste una carga en un sitio abierto? Se me olvidó explicarles esto. Recogió la carga en un sitio abierto, en un estacionamiento donde llegó otro camión y le trasladó la carga. Algo de completamente de novatada. Este muchacho decidió continuar con la carga. Él me decía, qué pesadilla tan grande. El cansancio lo estaba matando. Se paraba a descansar y dormía una hora y enseguida se volvió a despertar porque quería continuar y terminar con eso. Efectivamente, ese muchacho creo que llegó en 28, 29 horas, no, más 30 y pico de horas a Nueva York. Llegó a las 2 de la mañana, me acuerdo. Yo lo estuve apoyando mucho por teléfono, dándole ánimos y nada, tranquilo, mosca pendiente, no te duermas. La entrega era en una construcción abandonada en Nueva York y efectivamente apareció otro camión. ¿Cómo está la carga? Y con una propina de 300, 400 dólares más. Gracias a Dios, este muchacho salió airoso. Pero todos sabemos qué se llevaba allí. Y sobre todo de dónde venía y a dónde iba. Esas es las cosas que yo les quiero comentar con la peligrosidad que existe cuando tú entras a lo loco a este negocio. Cuando tú no te preparas. Yo soy el primero que les recomiendo a ustedes dónde buscar compañías. En Indeed. Pero tú no tienes la ciencia cierta de saber si esa compañía es buena o no. O si esa compañía te va, en su mejor escenario, que no te pague, porque ese es el mejor escenario comparado con la historia que les acabo de contar. ¿No? ¿Cómo es la forma para poder evitar fraudes? Número 1. Nunca, pero nunca trabajen con una compañía que los llame a ustedes. Nunca. Una compañía que sea excelente no va a buscar gente. Ella va a esperar que la gente venga a ella. Número 1, nunca trabajen con una compañía que la compañía los busque a ustedes.
Siempre busquen un referido. En este caso, que la compañía ya esté trabajando con alguien más. ¿Estás seguro? La compañía es buena, te paga, cuánto tiempo, cuántas cargas has hecho, cada cuánto tiempo te paga, ha existido algún retraso, bla, 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 bla. Número 2. Supongamos que tú conseguiste la compañía en Indeed. ¿Me puedes dar tu número de DOT? Entonces ustedes van a entrar. Esta compañía está en el deber de darte el DOT. Este dispatcher está en el deber de darte el DOT. Ustedes van a entrar y van a colocar en Google check DOT, check DOT, y les va a salir algo que dice FMCA Snapchat DOT. FMCA Snapchat DOT. Ustedes van a abrir ese link, ¡plup!, y van a colocar, le va a salir un cuadril, y van a colocar ese número de DOT. Al darle buscar, le va a aparecer toda la información madre de esa compañía, porque los DOT ante la FMCA son información pública. Allí lo primero que tienen que buscar es, y lamentablemente desde donde estoy haciendo el live no les puedo mostrar una pantalla, lo hiciéramos y sería ideal. Les va a mostrar si la compañía está autorizada o no para operar. Si la compañía dice no autorizada para operar, primera alerta, es fraude. ¿Qué significa esto? Que en alguna oportunidad estuvo abierta y simplemente cerró. Si la compañía está autorizada para operar, tenemos que buscar desde cuándo está autorizada para operar. Si la compañía tiene 3 años autorizada para operar o hasta está operando desde hace 2 años, es un buen indicio. Supongamos que es una compañía que está comenzando. Ahora bien, si la compañía acaba de operar hace un mes atrás, es una bandera roja. Mucho cuidado, porque fácilmente crear un DOT, a pesar de que es complejo la creación del DOT, es algo que cualquier persona puede hacer o simplemente puede obtener. ¿Qué pasa? Es una manera para chequear que la compañía es estable, pero sin embargo tú no tienes la ciencia cierta o no tienes la certeza de que esta compañía, a pesar de que sea legal, te vaya a pagar o te vaya a hacer transportar cargas legales. Yo quiero que tú entiendas, dueño operador, algo, o futuro dueño operador, Vostrock, Cargoan. Tú estás en el derecho en saber qué estás transportando. Siempre estás en tu derecho de saber qué estás transportando. Así la carga esté cerrada, tú estás en el derecho de saber qué estás transportando. Si tú recoges una carga con posible sospecha, ¿qué llevo? Shipper, ¿qué es eso? ¿Me puedes explicar exactamente what is that? Todo, ¿ok? Y tú estás en tu derecho de refutar la carga si no te sientes seguro. Volvemos al chequeo. La compañía es legal, pero tú no tienes la certeza de que esta compañía te vaya a pagar. Aquí es donde hago un llamado. Mucho cuidado con buscar información. Mucho cuidado con qué compañías vas a trabajar. Si tú consigues una compañía, ahí sí vas a hacer lo siguiente. Te vas a meter en los grupos, esos que hay por allí. Mira, ¿qué tal es esta compañía para trabajar? Va a salir siempre un cristiano, va a salir otro, va a salir otro. Cuidado, be careful. Alert, that is bad, they don't pay. Mucho cuidado, estos no pagan, alerta. Y empiezas a indagar. Escriban en mi mismo perfil, en los comentarios, ¿qué tal es esta compañía? ¿Alguien la conoce? Va a haber alguien que te va a contestar. No te vayas con una sola versión, vete con muchas versiones. Allí, bueno, ya hay 4 personas que trabajó con ella, 4 personas distintas de diferentes redes. La empresa es confiable para trabajar, ¿ok? Pero resalto y volvemos al punto número 1. Nunca trabajes con una compañía que te busque a ti. Esa compañía que está ahorita, salió una que se llama Empire Express. No, imagínense cómo se cambian las cosas y se tergiversa la información.
hay una compañía muy estable que se llama Empire National. Era una de las mejores. Hoy en día es una compañía normal. No es que no pague, sigue pagando igual, pero simplemente mermaron el, el trabajo. Y esto porque se convirtieron en broker. Y al convertirse en broker, se engolosinaron por otras vías. Vamos a decirlo de esa manera, porque no es que Empire National esté mala. Simplemente se convirtieron en broker y esto los llevó a pagarse y darse el vuelto. ¿Ok? Surgió una compañía hace 2 meses atrás, 3 meses atrás, Empire Express. Empezó el boom entre los dueños operadores. Mira que Empire está sacando una compañía express. Mira que Empire sacó una negociación, una unidad de negocios nueva. Mira, y me escribieron la misma gente de Empire. Me escribieron la misma gente de Empire. Te pregunto yo, dueño operador, ¿tú te has puesto a hacer la tarea a buscar en el dominio del email de dónde viene el email? Porque es allí donde se detecta el fraude. Tú has hecho la tarea, por ejemplo, vamos a ver mi correo de Empire. Empire National, aquí está. Vamos a ver. No. Pasa que en este teléfono, Empire. Bueno. Cuando te llega un correo, lo primero que tienes que hacer tú es ver el remitente. Claro, te dice Empire, pero dale clic allí, plug, y compara de dónde viene el dominio. Ah, no, sí es Empire, empire.com. Ah, no, es empire número 2.com. Estafa. Continuamos con la explicación del Express. Surge este boom, muchos aplicaron un buen servicio al cliente y no saben de dónde viene la compañía. Quizás sea una compañía buena, pero muchos no saben de dónde viene esta compañía. Ya mermó el ruido con Empire Express. Asumo que no logró su cometido. Ahora está el boom del Cele, de la compañía famosa que te va a pagar por Cele. Incluso gente cercana a mí, que no es un llamado a atención, simplemente como yo pienso, porque hoy estoy hablando con uno de ellos en privado, y digo, están cercanos a mí y no me preguntan. Entonces, yo entiendo que ya están volando solos, pero mucho cuidado, eso es una futura estafa. ¿Cómo van a caer en una compañía que te está ofreciendo un pago por un Cele? No, estas personas pasaron por una asesoría conmigo y yo les fui muy claro, mucho cuidado. Entonces, después que tenemos un tiempo de mercado en el negocio, se nos nubla la mente y somos propensos a caer en una posible estafa. Nunca en la vida, para finalizar este punto, nunca en la vida trabajes con una compañía que te busque a ti. Nunca. ¿Ok? Nunca. Y si tienes dudas, simplemente consulta primero. Consulta primero en el mercado, consulta con dueños operadores, a ver quién es, si ya trabajaron con ellos, si ya hicieron una carga con ellos. Número 2, verifica su procedencia. Si es legal, si está operando. Y si está operando, verifica la legalidad con otros dueños operadores. De igual manera. Has trabajado con esta compañía, te ha pagado, cuánto tiempo te paga, etcétera, bla, 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 bla. Número 3, y muy, muy importante. Mejor malo conocido que malo por conocer. Las cosas ya están inventadas en este negocio. Es muy raro con la competencia, y aquí es donde yo te invito a abrir el análisis. Es muy raro. Actualmente tenemos 3 tipos de compañías. Vamos a decirlo de esta manera. Esto lo estoy inventando en este momento. Eso es simplemente mi análisis. Tenemos las compañías que están atadas a Dispatchland, que son, ya hemos hablado en otros videos con respecto a este tema. Tenemos las compañías buenas independientes, un Empire, etcétera. Y a su vez tenemos las mal llamadas aplicaciones. Las aplicaciones no son ninguna aplicaciones. Las aplicaciones son las mismas compañías, pero compañías muy pequeñas que no tienen un presupuesto tan grande como lo tienen las otras,
al no tener un presupuesto tan grande como lo tienen los otros, no tienen para contratar un departamento de despacho. Entonces simplemente lo que hacen es crear una aplicación que te vale $5,000 con un buen IT, con un buen desarrollador, están vinculados al low board y están mandándote todo el día cargas. Si tú ofertas, automáticamente la oferta llega, ellos ven, ofertan con el broker, si te la ganaste, te la dieron y listo. Pero las aplicaciones son las que más regatean precio. ¿Ok? Quítense ese nombre de aplicaciones. Son las mismas compañías, pero compañías pequeñas. Las compañías son las compañías grandes, que ya tienen un presupuesto más grande, tienen un capital para poder contratar mucho personal, ¿verdad? Entonces, estas compañías, o mejor dicho, estas aplicaciones son las que ya existen en el mercado. ¿Tú crees que si una compañía buena comienza en el mercado, y luego en la carretera no te lo va a decir? Los más allegados a mí, o a su vez, como esta semana le transmití Delta, la semana antepasada le transmití Eco, como en una oportunidad le transmití Empire. Ustedes no creen que yo se lo voy a decir. ¿Cuál es el mensaje? Quédense trabajando con lo que ya existen, con las compañías que ya existen, que son bastantes, que a su vez te van a dar carga, porque se está moviendo el mercado, porque ya son las que tienen récord, porque son las que ya manejan los brokers como tal. Si comienza una compañía buena, es igualito como cuando comienza un dueño operador. Tienen que crear una reputación, tienen que construir una experiencia en su DOT, tienen que construir una experiencia previa para que el broker empiece a creer en ellos. ¿Ok? Así se mueve este negocio. Una compañía buena, para que empiece a sonar, tienen que pasar muchos años. Entonces, mensaje final: mejor malo conocido que malo por conocer. No te pongas creativo, no trabajes con compañías fantasmas, con compañías nuevas. Este negocio, tú con 10 compañías vas a estar bien. Si te saturas mucho, va a empezar la lentitud, porque ellas se comunican entre sí. Al no hacerle muchas cargas, te van a dejar en la base de datos, pero no te van a dar carga. Como saben que le está pasando a algunos con unas compañías. Y uno me dice, no, a mí Superior me da carga. No, a mí Eco no me da carga. A mí Eco me da carga, no me da carga, a mí Superior me da carga. Eso es por eso. Porque tú, en tu portafolio de 15, 20 compañías que estás saturado, le estás haciendo a esta es la que más me da, y las otras las tienes allí. Hazle caso a esta. Hazle una carga, repítele la otra para que tú veas cómo te empiezan a dar carga. Entonces, ¿qué es lo que haces? Estás saturado y sigues buscando más. No entres en la avaricia. Quédate con tus 10, 12 compañías. Por ahí escuché una vez en las redes, mientras más compañías tengas, mucho mejor. Eso es mentira. Depura lo que tú tienes, quédate con las buenas y balancea. Así es que se hace este trabajo. Voy a hacer una pausa para leer las preguntas aquí. No hay muchas. Debería dejar el video para repetirlo. Está pasando esto y por más información la gente que vea. Darjeeling Godoy, mi niña consentida. Recomienda comenzar el negocio de Boss Truck ahora que están los puertos en huelga. Dios mío de mi vida. Ya vamos a hablar de eso. Miguel, muy buena pregunta. Vamos a hablar de la crisis. Vamos a hablar de la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? Hubo un virus, ¿verdad? Nos metieron aquí psicología. Y vamos a morir y no vamos a tener trabajo y todo el mundo se está infectando. ¿Dónde estamos hoy en día? Pasó la crisis, ¿verdad? Seguimos adelante. En ese momento nosotros, en plena crisis, by the way, se resalta, los dueños operadores fueron los que hicieron más dinero.
Listo. ¿Qué pasó después de la pandemia? Viene la crisis post-pandemia. La peor crisis financiera vista en los Estados Unidos. La bolsa se va hacia abajo. La bolsa se fue hacia abajo. Los grandes inversores, o los humildes inversores como yo, es donde aprovechamos el momento. Móntate, compadre. Pide préstamo, no tienes, y saca los ahorros debajo de la cama y métele. Porque esto va para arriba. Porque pensamos a visión de futuro. Aquí están los que invertimos aquí abajo en plena crisis. ¿Por qué les estoy comentando este cuento, Miguel? ¿Dónde estamos nosotros, Miguel? Estamos en el país de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuántas huelgas tú has oído hablar que ha sucedido? Sí, hay un problema grave con los puertos, pero yo estoy seguro que pasado mañana eso va a estar extinguido. Hermano, me estás hablando, tú recomiendas entrar al negocio del Boss Truck específicamente ahorita cuando está esta huelga. La huelga comenzó hoy, ayer. Son 2 semanas, va a estar apagado. Y simplemente, la mayoría de nosotros transportamos productos que se hacen aquí. El 30% es producto que viene de Canadá o que viene de México. Y eso no se necesita puerto. Yo he recogido 3 cargas en 3 años en los puertos. Y para eso se necesita esta tarjeta. La Tweet Card. 3 cargas en 3 años. Miguel, te pregunto yo a ti. ¿Tú crees que el negocio de la situación de los puertos te va a afectar tu negocio? Porque para que tú comiences un bostrop, primero te tienes que preparar, te tengo que decir qué tienes que hacer, todos los permisos, bla, bla, bla. Entre 2 meses y medio más o menos estás comenzando el negocio en un mes, a menos que tengas todo el dinero así. Mis hermanos queridos, no se dejen llevar por lo que sucede alrededor. Si tú vas a iniciar un negocio, dale. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no funcione. No funcionó. No te dejes llevar por la crisis, no te dejes llevar por lo que te digan, no te dejes llevar por lo que veas. Cuando yo veo, hay crisis en el puerto, bueno, no busco cargas en el puerto. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo cuando tenga en Miami? Yo trabajo over the road. Texas no, Dallas no tiene puerto. Kansas no tiene puerto. Columbus no tiene puerto. Kentucky no tiene puerto. Tennessee no tiene puerto. Denver no tiene puerto. Simplemente son las cargas que no van a salir. ¿Ok? Y las cargas que van de aquí para los puertos, asumo que la logística, por eso el nombre logística, habrán sitios estratégicos, almacenes afuera mientras pasa la crisis. ¿Ok? No se preocupen por lo que no tienen control. Cosas que no puedes controlar. Ya la huelga pasará. Y si no pasa, bueno, se buscará la manera de trasladar cargas internas, pues. ¿Ok? Winder Aponte, gracias Luis, gracias a tu asesoría, ya estoy listo para trabajar. Me acaba de decir que ya tengo todo listo. Excelente, brother. Víctor González, Lobo, ¿qué es lo primero que necesito para entrar y manejar un Bostrop? Lo primero que necesitas, brother, es prepararte para entender el negocio. El negocio del Bostrop es muy delicado, totalmente distinto a la Cargo. Necesitas entender con quién trabajar, necesitas entender cómo trabajar, qué pasa los 6 primeros meses, qué pasa después de los 6 primeros meses, qué tienes que hacer después de los 6 primeros meses, qué necesitas para invertir, qué tipo de Bostrop, qué permisologías necesitas, que son 4 permisos, qué documentación necesitas. Y a su vez, si hablas inglés, encaminarte en la fase número 2 con quién vas a trabajar, o si no hablas inglés, explicarte con quién vas a trabajar. Si hablas inglés, perdón, explicarte con quién vas a trabajar, con qué compañía y de qué forma se procesan las entrevistas en este caso, que es totalmente distinto. ¿Ok? Señora gente buena, este like va a ser súper corto. Mucho cuidado. No caigan en estafas, no caigan en compañías, no apliquen a compañías que no conocen. Siempre verifiquen, siempre tengan cuidado. ¿Ok? Muchas gracias por estar presente. Compartan este video para todos los dueños operadores que ustedes conozcan, porque esto
Cuando esta información se recorre o se promulga, es donde se empieza a evitar este tipo de situaciones. ¿Ok? Separa la estafa. Comparte esta información con muchos dueños operadores para que les llegue y a su vez vean la gravedad del asunto de poder trabajar con una compañía o caer en estas falsos cuentos. Déjame responder aquí rapidito. ¿Cómo puedo obtener una asesoría contigo? Ya tengo todos los permisos. José Solórzano. WhatsApp 786-220-2772. Allí está mi WhatsApp, señor Solórzano. ¿Okay? Ahí lo voy a dejar pineado. Escríbame por WhatsApp y allí conversamos, señor Solórzano. 786-220-2772. Tengo una Cargo Ford Transit 250 y mide 1.34 de largo. Deme su opinión, porfa. Bueno, vas a estar bien, pero no vas a tener espacio para descansar. Vas a tener un espacio muy reducido para descansar. ¿Okay? Gracias, Lobo. Pronto estaré comunicándome contigo, señor Chapín. Con gusto, señor Chapín. Gracias por su respuesta. Salud desde Las Vegas, Nevada. Gracias por entender el mensaje, señor Miguel. ¿Okay? No se preocupe y no crean falsos en cuentos de camino. Quédese tranquilo que eso va a pasar. Bueno, no se cargará por los puertos, se cargará por... Además, yo quiero que entiendan algo muy importante. ¿Quiénes son los principales afectados en el puerto? Miren cómo veo yo los negocios. Miren cómo veo yo el futuro. ¿Quiénes van a ser los primeros afectados en el puerto? Los flatbeds, porque esos cargan un container completo. Los camiones grandes. Y a estos señores estar afectados por el puerto, porque tú no vas nunca al puerto a cargar. El puerto nunca es una paleta. Eso va a ser un caso extremo. A estos señores estar afectados por aquello, nosotros vamos a tener más trabajo. ¿Me entiendes? Así es que hay que ver los negocios. Así hay que ver el futuro. Como dice un dicho que aprendí de un gran mentor hace mucho tiempo. Siempre hay que encontrar nuevas oportunidades para desarrollar el negocio. Así que quédense tranquilos con los puertos. A mí ni whatever. Si te vas para Sabana, bueno. Sin embargo, eso es una paleta. Eso no va a llegar el container para sacar la paleta, el dueño operador de Cargo Van, véngase. No. Rudy Parodias. Rudy. Ok. Se fue Rudy. Adiós, Rudy. Las compañías que estafan van a caer porque ahora todos los años hay que hacer BIOR. Exacto, Reinaldo. Gracias, también estaré muy pronto en contactarte, señor Pasos. Ok. Hola Luis, yo tengo una anécdota de una carga Super 50 que me tocó hacer en una ocasión, pero por razones obvias te lo cuento por privado. Ok, señor López, gracias por la confianza, me avisa y ahí lo analizamos y lo convertimos para que los demás compañeros estén prevenidos. Ok, señores, muchas gracias por su apoyo, mucho cuidado, no caigan en compañías, no caigan en mensajes, no caigan en nada que sea de procedencia dudosa. Trabajen con las compañías que están, con las que existen, y si la compañía es nueva y está iniciando, perfecto, vamos a esperar que se desarrolle, vamos a esperar que crezca y ahí vemos qué tal. ¿Ok? Eso no te va a dar más cargas ni te va a volver más productivo. Porque hay muchas compañías en el mercado. Solamente tenemos que tener un buen ojo con quién trabajar. Recuerda las claves del éxito: disciplina, constancia, enfoque y mucha paciencia. El dinero está en la carretera. Compartan este video, muy importante para los demás dueños operadores, para que esto se haga famoso, o mejor dicho, para que se vuelva la información importante para aquellos que lo necesiten. El dinero está en la carretera.